Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Después de mucho tiempo anunciado, por fin parece que llega ese Citroën EC3, el eléctrico de Citroën. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues vamos a decir que forma parte del grupo de los esperados, de los muy esperados aquí en Europa. Tanto el Citroën EC3 como dentro de ese grupo serían el R5 eléctrico, el Pandina, también ese Pandereta que llamamos cariñosamente. Y mira por dónde, pues ha sido hace unos días tan solo la presentación de este Citroën EC3. Un coche que al final se ciñe dentro de esos parámetros de coche utilitario, vamos a llamar económico, entre comillas. Venga, lo entrecomillamos. Porque finalmente su precio va a estar interesante, tan interesante como en 22.590 euros. ¿Podría ser más barato? Sí, podría ser, pero en el momento actual, pues digamos que está batiendo récord de lo que es un coche eléctrico europeo y teniendo en cuenta que tiene unas calidades aproximadamente interesantes, vamos a decir. Por un lado ya es un coche que se pone en los 4 metros, incluso lo rebasa en 1 centímetro, y digamos además que respecto al precio pues tiene unas prestaciones interesantes en cuanto a autonomía, ya que cuenta con una batería de 44 kilovatios hora, una motorización de 113 caballos, no está mal, que finalmente le conceden una autonomía de 320 kilómetros. Vale, 320 quizá no sea la panacea, pero estamos hablando del coche más barato que tenemos ahora mismo y de rebasar los 300 kilómetros en un coche urbano. Vale, no está mal. Porque, por otro lado, pues habría que tener en cuenta la competencia, cómo viene la competencia, y la verdad es que no viene mejor en este sentido. O sea, un coche más barato que este, con más autonomía y demás, pues ahora mismo no lo tenemos. Con lo cual ha sido presentado hace tan solo unos días y finalmente tendremos la entrada, pues no me queda claro si en el verano o pasado el verano. Yo creo que va a ser después del verano, pero bueno, en definitiva, en unos meses ya lo tendremos por aquí. Lo que sí es cierto es que según números de Citroën, pues ya cuenta con 30.000 encargos, con lo cual se está haciendo esperar, con lo cual es uno de los deseados, como digo. Y ya tenemos la presentación hecha de uno de los coches eléctricos más esperados, como digo. Bueno, pues sí es cierto que si vamos a lo que es el rango de coche europeo eléctrico, pues está bastante interesante, aunque digamos rebase en aproximadamente 7.500 euros a su homólogo en gasolina. Pero ya sabemos cómo está la cosa a día de hoy. Ya sabemos que la paridad electrotérmica, como le llamamos aquí a esto, pues todavía no ha llegado. Y entonces pues tenemos que asimilar o asumir que el coche eléctrico sigue siendo más caro que el de combustión. Bueno, pues unos 7.500 más caro. Vale, pero lo que nos interesa aquí es la competencia. ¿Cómo anda la competencia? Porque quitando a ese Pandina, que tenía unas prestaciones en general bastante similares, pero que todavía no se ha presentado, pues por lo demás tenemos a ese R5 eléctrico, pero que se ponía en los 25.000, porque no olvidemos que la batería del R5 es NCM, mientras que aquí la del Citroën es LFP, y gracias a eso se ha conseguido ajustar costes y bueno, irnos a un coche eléctrico sin referente de precio dentro de lo que es el sector europeo. Vale, pues llegados a este punto, los fabricantes podrían estar tranquilos con el producto o hay algo que se podría considerar una amenaza. Hombre, pues yo diría que por ahí viene el coche chino chachi. Es lo que realmente le puede hacer pupa y le va a hacer pupa al fabricante europeo. Pero bueno, eso no es ninguna sorpresa, con eso ya contábamos. Y realmente lo que está por venir, pues sabemos que es el BYD. BYD, pues sabemos que está desembarcando en Europa, está con un pie dentro de Europa, con esa flota de barcos, que ya de momento cuenta con uno, pero que alguno más está por venir, e incluso esas fábricas que pretende abrir en Europa. Bueno, pues dentro de su abanico de producto tenemos el más cercano en llegar, que sería el BYD Sigul, como le llaman en China, y que en Europa se llamará Dolphin Mini, del cual hemos hablado aquí en alguna ocasión. Bueno, pues ese Dolphin Mini
está por llegar, y está por llegar pues aproximadamente se va a llevar muy poco con la llegada del Citroën, porque digamos que a fin de año lo tenemos, el BYD Dolphin Mini, un coche que va a ser algo más pequeño, va a ser de 4 plazas, que nos está diciendo el fabricante BYD que el precio en Europa va a estar por debajo de los 20.000 euros. Teniendo en cuenta que en China anda por los 10.000, que es que no te lo pierdas. Pero bueno, no nos va a llegar por 10.000 a nosotros. ¿Qué iba a ser esto entonces? Tener un coche eléctrico por 10.000 euros. Bueno, no obstante, menos de 20.000, pues se entiende que va a estar bastante ajustadito. Ahora bien, fíjate por dónde me parece a mí que no hay demasiados motivos para que Citroën se eche a temblar con la llegada y precisamente de su primer rival, que va a ser el BYD Dolphin Mini. Y te digo por qué. Primero, va a ser algo más pequeño, o sea, de momento 4 plazas, que es un concepto al que no estamos muy acostumbrados aquí en Europa. O sea, cualquier coche urbano suele ser de 5 plazas. Pero es que ocurre algo, y es que va a venir con 2 tipos de batería, una de 30 kilovatios hora y la otra prácticamente 39 kilovatios hora, 38,8, bueno, vamos a decir 39. Vale, pues con estas 2 baterías conseguiremos 2 autonomías, 300 kilómetros y 400 kilómetros. Si nos está contando el fabricante que saldrá desde 20.000 euros o algo menos, pues vamos a entender que va a ser el modelo inferior. Vale, el modelo inferior decimos que está ofreciendo finalmente una autonomía de 300 kilómetros. Pero es que pasa una cosa, 300 kilómetros en el ciclo CLTC, que es el ciclo que utilizan en China y que es menos exigente. Vamos, que al final no van a ser reales esos 300 kilómetros. Con lo cual, si queremos ir a rivalizar con los 320 del Citroën, que sí están computados en el ciclo WLTP, entonces tendremos que ir al modelo superior, a ese que nos monta la batería de 39 kilovatios hora. Y entonces sí tendremos 400 en CLTC, que sí andará a la par de esos 300 o 300 y poco, que sí, como digo, estaría paralelo a lo que es el Citroën, pero pasa una cosa, si estamos en el segmento superior al básico, entonces no estaremos en el precio básico. ¿Cuánto costará de los 400 en CLTC? Pues no lo sé, pero desde luego Citroën no se iba muy por arriba, ¿verdad? Con el EC3, 22.590 euros. Con lo cual, fíjate, me parece que al final sí se va a poder ver las caras el EC3 con el BYD Sigul o Dolphin Mini, como le estamos llamando aquí en Europa. Pues lo que parecía una noticia nefasta, que al final BYD estuviera ya desembarcando aquí, resulta que con lo que viene, pues yo no sé, a mí me parece que Citroën no tiene por qué echarse a temblar por un lado, pero si decimos Fiat con ese pandereta, pues tampoco, porque recordemos que los precios eran similares, la motorización y las baterías también similares. Con lo cual a mí me parece que la cosa no pintaría tan mal. Otra cosa es qué respuesta podría tener el fabricante BYD. ¿Tendría margen para ajustar un poquito más? A mí me parece que sí, porque si con algo juegan el fabricante chino es con márgenes, es con bajos costes, y si bien ha dicho que la cosa estará por debajo de 20, pero si viera que no hay tirón, pues a mí no me sorprendería que la cosa bajara un poquito más de esos 20. En cualquier caso, estamos en 2024 y ya estamos hablando de coches eléctricos en torno a los 20.000 euros aquí en Europa. Estamos, como digo, en 2024. No debería quedar demasiado para esa carrera de los 15.000 euros, yo creo. Pues a lo mejor no. A lo mejor en 2025 empezamos a oír hablar de ese querer llegar a los 15.000. Y la cosa entonces ya no estaría tan mal. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa y decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.